Buenos días, mis niños y mis niñas, bienvenidos a una nueva clase de física para primero medio. El día de hoy vamos a tener dos objetivos. El primero va a ser conocer las fases lunares, que quedó pendiente en la clase anterior, y cómo funcionan los eclipses. Y por el otro lado vamos a tener entonces como objetivo conocer cómo afecta la luna en las mareas. Esta clase corresponde al día miércoles 4 de noviembre y sería como la última clase para finalizar lo que es la unidad de universo. Así que muy atentos. Antes de darle apertura al contenido de hoy, vamos a recordar que vimos la clase anterior. En la clase anterior hablamos de las leyes de Kepler, ¿cierto? ¿Cuántas leyes trabajamos entonces en la clase anterior o cuántas leyes componen las leyes de Kepler? 3, ¿cierto? ¿Cuáles son? La primera que era la ley de órbitas, la segunda, ¿cómo se llama? La ley de áreas y por último teníamos la ley de los periodos. Esto era básicamente los tres nombres con que identificábamos esas tres leyes que ya en la clase anterior desglosamos o conocimos cada una de ellas. ¿Qué otra cosa trabajamos en la clase anterior? Hablamos de la Tierra, ¿cierto? Y si yo te pregunto, en relación a la cercanía al Sol, en la clase anterior dijimos que la Tierra está ubicada ¿en qué puesto? Era el tercer planeta más cercano al Sol. Y si hablamos de tamaño, ¿qué posición o qué puesto tenía entonces el planeta Tierra? El quinto planeta más grande de los 8 que componen el sistema solar. Y para ir finalizando acá, recordando un poco lo que trabajamos en la clase anterior, ¿cuál era el principal satélite de el principal satélite natural? La Luna, ¿cierto? Entonces, en relación a esto, que eso fue con lo que cerramos en la clase anterior, vamos a darle continuidad a lo que era el estudio de la Luna. Y es por eso que vamos a conocer las fases de la Luna, porque si usted ve el cielo en distintos días de la semana, va a encontrar que puede ir variando de semana en semana. ¿Pero a qué se debe eso? Para darle explicación a esto, vamos a ayudarnos con un videito. Vamos acá para conversar sobre las fases lunares y luego hacemos el resumen. Se llaman fases lunares y se repiten cada 28 días. Son 4. Luna llena, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente. Las fases de la luna se producen por dos causas: el movimiento que hace la luna alrededor de la Tierra y porque la luna refleja la luz del sol como un espejo. Luna nueva. En esta fase, la luna está pasando entre la Tierra y el sol. Su cara iluminada está en dirección contraria a la Tierra. El lado oscuro queda orientado hacia la Tierra, por lo que casi no vemos la luna, o simplemente no vemos nada de ella. Cuarto creciente. Se ve aproximadamente una semana después de la luna nueva. Una mitad de la parte iluminada de la luna está de cara a la Tierra. Se llama creciente a esta fase porque desde la fase de luna nueva, la zona iluminada por el sol es cada vez mayor. Luna llena. Aproximadamente una semana después del cuarto creciente, podemos ver todo el lado iluminado de la luna. La Tierra está situada entre la luna y el sol. Y la podemos ver llena, entera. Ok, ya vimos una explicación de cuáles son las fases de la luna. Entonces yo te pregunto, ¿cuántas fases lunares hay? 4, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman? Luna llena, cuarto creciente, luna nueva y cuarto menguante. Si tenemos, por ejemplo, una pregunta en una evaluación que te diga, ¿cómo se llama la fase de la luna donde la Tierra está entre la luna y el Sol?
sería luna llena, ¿sí? Que es donde la luna recibe toda la luz del sol de manera directa o de frente. Es decir, que podemos ver toda la cara iluminada de la luna. Entonces, eso es lo que tenemos que ir anotando. Por ejemplo, en dónde se posiciona la luna con respecto a la Tierra y con respecto al sol, para que tenga cada una de estas denominaciones o cada uno de estos nombres. Normalmente se tiende a confundir un poco o no se sabe identificar un poco entre cuarto creciente y cuarto menguante. Yo les voy a dar un dato. Déjame buscar por acá el puntero. Cuando tú veas que la luna forma una C, ahí estamos hablando de que es cuarto menguante. Pero cuando yo veo que la parte de la luna iluminada forma una D, entonces allí estoy en presencia de cuarto creciente. Bien, vamos a seguir con las preguntas, así como para ir analizando el video. ¿De qué forma o en dónde tiene que estar ubicada la luna para que suceda o para que esté en la fase de luna nueva? Tiene que estar ubicado, ¿cierto?, en el medio del Sol y nuestro planeta Tierra. Entonces, ya tienen varios detallitos por allí que es importante que lo vayan anotando para la evaluación, pero vamos a seguir con las incógnitas. ¿Por qué nosotros podemos ver la luna? La luna emite por sí sola algún tipo de brillo o de luz. No es cierto, porque la luna lo que hace es reflejar la luz del sol y es por eso que nosotros la podemos ver. Esto son los datos, como les dije anteriormente, que usted debe ir anotando y que son preguntas tipo evaluación, porque podemos ver la luna, si la luna emite algún brillo propio, cuáles son las fases de la luna, en qué posición debe encontrarse la luna para que exista una luna nueva, una luna llena, un cuarto creciente o un cuarto menguante. ¿Ok? Ya cerrando lo que es la fase de la luna, vamos a ver cómo este tipo de alineaciones puede afectar en las mareas. Sabemos que las mareas, como su palabra lo dice, es el comportamiento del mar. Aunque no lo crean, la luna tiene que ver en cómo se comporta el agua del mar. ¿En qué sentido? Sabemos que las mareas van a ser resultados de la atracción gravitacional que combina la luna y el sol sobre la Tierra, es decir, la acción que tienen la luna y el sol sobre la Tierra. ¿De qué forma? Mira, aquí les tengo una gráfica. Cuando la luna y el sol estén alineados frente a la Tierra, estos van a producir una marea alta. ¿Por qué? Porque ambos están generando fuerzas de atracción en el mismo sentido sobre la Tierra. Y solo en esos casos, o es uno de los casos, donde vamos a presentar marea alta. Pero ¿qué sucede cuando la Tierra no es afectada por la misma dirección y sentido de las fuerzas de la Luna y el Sol? Ahí es donde entonces se conocen las mareas bajas, porque la Luna y el Sol van a tener acciones sobre la Tierra con direcciones distintas. Entonces ahí tenemos una característica para que exista una marea baja. ¿Cómo lo pueden ver? Así, mira, esto es como el mismo lugar, pero en distintos periodos o en distintas fechas, donde en la primera podemos observar que tenemos marea alta por la cantidad de agua y la altura que llega a la orilla, y en la de abajo tenemos marea baja. Ahora te pregunto yo, ¿cómo tienen que estar
la luna y el sol para que exista una marea alta o para que se presente o tengamos como resultado una marea alta. Perfectamente alineado, ¿cierto? Como lo mencionamos acá, para que sus fuerzas de atracción, que están en el mismo sentido y en la misma dirección, puedan producir este fenómeno. Y cuando sea marea baja, el Sol y la Luna tienen distintas direcciones de atracción sobre la Tierra. Por otro lado, vamos a seguir estudiando cómo va comportándose la Luna en distintas áreas o en distintos fenómenos. Tenemos los eclipses. Yo creo que aquí ya el año pasado tuvimos la oportunidad de ver uno. Creo que recién para finales de noviembre, principios de diciembre hay otro. Y ya usted va a saber la explicación de esos eclipses. ¿Por qué se da? Primero, ¿cuándo se da un eclipse? Cuando la Tierra y el Sol y la Luna se encuentran completamente alineados. Estos eclipses pueden ser dos. Pueden ser lunar o solar. Pero también pueden ser un eclipse total o parcial. Vamos a ver un videito donde nos explica un poco mejor la diferencia entre un eclipse lunar y un eclipse solar. Déjame buscar acá. Ok, escuchamos. Bien. ¿Qué ocurre en la siguiente situación? Si ustedes están parados en donde se encuentra la persona que está en la figura, ¿podrán ver la luna? No, porque la Tierra le hace sombra. ¡Excelente! Eso es un eclipse lunar. En realidad, un eclipse es cuando un cuerpo celeste se oculta detrás de otro. En el caso que vimos, la luna no se verá porque la Tierra con su sombra la oculta del Sol. Si en el dibujo de la pizarra agrego la sombra de la Tierra, se darán cuenta mejor. Ahora bien, hay dos tipos de eclipses. Uno es lunar y el otro es solar. ¿Se imaginan cómo es el solar? Pues supongo que si en el lunar la que se oculta es la luna, en el solar el que se oculta es el sol. Como muy bien dijiste, en un eclipse solar el que se oculta es el Sol, cuando la Luna se encuentra entre este y la Tierra, como les dibujo aquí. Como pueden observar, la Luna hace sombra sobre la Tierra y si nosotros estamos justo en este punto, lo que veríamos es que el Sol se va ocultando detrás de la Luna, como se muestra en la imagen de la fotografía que les traje. La segunda está tomada desde un satélite y muestra cómo se ve la sombra oscura de la Luna en la Tierra. Ok, ya vimos que existen, voy a volver acá a la presentación, que existen distintos tipos de eclipses, ¿cierto? ¿Cuáles son esos tipos? Lunar y solar, ¿sí? Y dentro de esas clasificaciones tenemos o puede ser un eclipse lunar total o puede ser parcial o un eclipse solar total o parcial. Para que exista un eclipse lunar, ¿dónde se debe ubicar? Vamos a ver si tengo acá, mejor aquí, vamos a explicar acá. Esta imagen que tengo acá. En esta imagen se me genera un eclipse lunar o solar, según el video que vimos. Un eclipse solar, ¿cierto? Porque la luna, cuando queda perfectamente alineada con el sol y la tierra, tapa lo que es el sol produciendo este fenómeno. Pero tú dirás, pero si la luna es más pequeña que el sol, ¿cómo la puede tapar? Es por las distancias en las que se encuentran. Vamos a hacer como un ejemplo súper sencillo. Nosotros podemos hacer un eclipse lunar con nuestro pulgar y nuestro pulgar es mucho menor o más pequeño que lo que puede ser el sol. Pero como las distancias son significativas, podemos tapar el sol con un dedo, como quien dice por allí. Y si quiere hacer el ejemplo, usted coloca así como si estuviera haciendo OK, un dedito arriba, y colóquelo cerca de su ojo o a una distancia considerable y va a ver, o apuntando hacia el cielo, y va a ver cómo puede tapar el sol con un dedo.
esa es la misma explicación de por qué la luna, siendo más pequeña que el sol, puede cubrirla o taparla por las distancias que tiene un astro de otro. Ahora, ¿cómo se debe ver entonces o la ubicación de la luna para que sea un eclipse lunar? ¿Dónde debe estar ubicado? Cuando sea un eclipse lunar, la luna se nos va a ubicar delante de la Tierra, pero la Tierra va a estar entonces en el medio de ambos astros. Y es por esto que con la luz que emite el Sol hacia la Luna, genera una sombra donde cuando se ubique la Luna en esa sombra no vamos a poder verlo como lo vimos en el video. Pero hay ciertas preguntas que a lo mejor usted se hará. Si igual la Luna tarda 28 días en dar la vuelta a la Tierra, ¿por qué no tenemos eclipse cada 28 días cuando pase por un punto donde estén alineados estos tres astros? Porque resulta que esta alineación se da con un tiempo prolongado, ya que recuerden que el planeta Tierra también tiene distintos movimientos. Vamos a recordar. ¿Cuáles son los movimientos de la Tierra? Los principales, de traslación y rotación. Y sabes que cuando está en el movimiento de rotación, rota con una inclinación. Esa inclinación es la que no permite que la Luna, la Tierra y el Sol se alineen constantemente o cada cierto tiempo, sino que los periodos son un poco más largos. Bien, ya entonces, para ir finalizando lo que es el contenido o la unidad de universo, les traigo algunos datos curiosos en relación a nuestro sistema solar. Conversamos de que el sistema solar está en una galaxia, que esa galaxia se llama ¿cómo? La Vía Láctea, ¿cierto? Y que nuestro sistema solar está compuesto por una estrella principal, que nosotros la llamamos, ¿cómo vamos a llamar esa estrella principal? Que igual ya la mencionamos bastante el día de hoy. El Sol. ¿Y por cuántos planetas está compuesto nuestro sistema solar? 8. Bueno, vamos a dar datos curiosos de varios de esos planetas que están en nuestro sistema solar para ir finalizando, como les dije, la unidad de universo. El primer dato curioso que les voy a dar, y que igual es importante que usted maneje porque puede salir en la evaluación, que yo te pregunte, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? Y ese es un dato que usted debe manejar, que Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol. ¿Qué otra pregunta podemos hacer y tenerlo acá como dato curioso? ¿Cuál es el segundo planeta más cercano al Sol? Aquí faltó cercano, pero es el segundo planeta más cercano al Sol. Sería Venus. Otro dato curioso que podemos tener y que es importante siempre conocer, Marte. Sabemos que Marte es conocido como el planeta rojo, pero a pesar de que sea rojo, tú puedes pensar que es que tiene temperaturas muy altas. Pues no, resulta que Marte es el planeta o un lugar muy frío. ¿Qué podemos seguir mencionando sobre los planetas o datos importantes de los planetas que componen nuestro sistema solar? Por ejemplo, Júpiter es el planeta más grande de todo el sistema y también es conocido como un planeta que tiene muchos gases, es decir, gaseosos, que es como es su principal componente. De Saturno, ¿qué pueden decir ustedes de Saturno? Cuando yo te digo el planeta Saturno, que es como icónico, ¿qué se te viene a la mente? Es el planeta que se reconoce por su anillo, ¿cierto? Y también es un planeta muy grande, pero obviamente no es el más grande, pero es muy grande y también tiene como componentes muchos gases. Y por último, otro datito que les puedo dejar por acá, ¿cuál va a ser el planeta más lejano al Sol? Neptuno. Y estos son así como datos que igual
A mí me encantaría que ustedes indagaran más, buscaran, para que no se queden con lo que uno le da en clase. Igual la astronomía siempre está en constante búsqueda, en constante investigación, y muchas cosas pueden ir variando porque van encontrando nuevos elementos o nuevas características que pueden ir cambiando lo que ya nosotros anteriormente vimos. ¿Sabes que también es importante, que igual no lo coloqué acá, pero es bueno que usted conozca? Dijimos que Plutón había sido extraído del sistema solar y no era considerado como un planeta. Pero hoy en día, el planeta mejor dicho, Plutón, también lo puedes conocer o se puede conseguir como un planeta enano. Entonces también es bueno que anoten eso por allí para que lo tengan como dato curioso. Ok, vamos entonces a cerrar la clase del día de hoy, y ya también igual con esto cerramos lo que es la unidad de universo, con el resumen. ¿En qué nos centramos el día de hoy o qué fue lo principal que trabajamos en la clase de hoy? Hablamos sobre la luna, pero específicamente las fases de la luna. ¿Cuántas fases eran? 4. Nómbralas. Luna llena, luna nueva, cuarto menguante y cuarto creciente. Para que se me genere una luna nueva, ¿dónde tiene que estar ubicada la luna? Tiene que estar ubicada en el medio de la Tierra y el Sol, ¿sí? Esto no se te puede olvidar porque te lo estoy adelantando, es como pregunta de evaluación. Igualmente la ubicación de cada una de las fases de la luna, pues, es decir, dónde está ubicada la luna en relación a la Tierra y el Sol, para que se puedan dar cada una de ellas. Y la luna puede intervenir en ciertos fenómenos naturales que nosotros hemos visto. ¿Cuáles eran los fenómenos que trabajamos? Las mareas y los eclipses. ¿Cuántos tipos de eclipses vimos el día de hoy? ¿O existen? 2, ¿sí? ¿Cuáles son? Lunar y solar. Muy bien. Entonces, por otro lado, y ya con esto me despido, con esta última pregunta, ¿cómo tiene que estar ubicada la luna, el sol y la Tierra para que exista una marea alta o para que se presente una marea alta? Tiene que estar alineado, ¿cierto? Para que las fuerzas de atracción de ambos astros estén apuntando o estén actuando sobre la Tierra con una misma dirección y un mismo sentido. Y bueno, ya así con esto, con este pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy, finalizamos la clase, y si tienen algún tipo de dudas, pueden escribirme, y como siempre les digo, si quieren indagar y tienen preguntas o quieren compartir algo con la clase, me lo hacen llegar y yo lo incorporo entonces en los próximos videos. Espero que tengan un lindo día y que les vaya súper bien. Un abrazo, se me cuidan.